tardes, jóvenes. Continuando con lo que es la moda para datos agrupados, alumnos de tercero medio. Ya acá está la fórmula, moda para datos agrupados. Vamos a recordar en sí qué es lo que significa el concepto de moda. Moda, como dice, lo que está de moda o lo que se repite más veces. Y dicho más técnicamente, es aquel dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Vamos a decir la fórmula que nos sirve para calcular la moda para datos agrupados. Dijimos que agrupados eran aquellos que estaban unidos en una tabla con características en común. Vamos a ver que tiene frecuencia absoluta, que tiene una marca de clase, que tiene intervalos, etc. ¿Ya? La moda va a ser igual al límite inferior más la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal, partido en frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal más, paréntesis, frecuencia absoluta del intervalo modal menos ya la frecuencia absoluta que viene después del intervalo modal, por la amplitud. Acá está detallado lo que dije verbalmente, a qué corresponde cada uno de los conceptos. ¿Ya? Y aquí coloqué una notita que dice nota. Vamos a trabajar con el intervalo modal, pero para eso tenemos que encontrarlo. Dice, para encontrar el intervalo modal, debemos buscar la frecuencia absoluta, aquel valor mayor, y toda esa fila corresponde al intervalo modal. Veamos. Frecuencia absoluta. ¿Ya? Frecuencia absoluta. Vamos a trabajar con las F minúsculas. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a buscar, dice aquí esa nota, ya el valor que es mayor. Tenemos 100, 80, 50, 20. Acá el 100 es el más grande de todos esos valores. Por lo tanto, este va a ser un intervalo modal. ¿Listo? A ver, aquí lo vamos a colocar. Intervalo modal. Este va a ser aquel que vamos a trabajar o vamos a tomar como base. Comencemos. Límite inferior del intervalo modal. Este es el intervalo modal y este es el límite inferior, que sería 0. Acá lo vamos a colocar 0 más, acá tenemos f de i, que f de i correspondería a la frecuencia del intervalo modal. Por lo tanto, este sería f de i, que sería 100 menos el intervalo anterior al intervalo modal. Si se dan cuenta, acá no tengo información. Por lo tanto, el anterior a ese es 0. Porque no hay ningún valor ahí. Por lo tanto, 0. Todo eso partido en frecuencia del intervalo modal. De nuevo, 100 menos, ¿ya?, la frecuencia anterior al intervalo modal y vuelve a ser 0. Más, tiramos esto, frecuencia absoluta del intervalo modal. Vuelve a ser, aquí estamos, que sería 100. Menos la, aquí dice F minúscula y ahí sale I más 1. Entonces, ¿qué significa? La frecuencia absoluta, ya, que viene después del F de I. Entonces acá, el que viene después, lo voy a colocar con rojo para que ustedes lo identifiquen, el intervalo posterior, porque este es I más 1, me quedaría ahí. Sería 80. El anterior, que sería f de i menos 1,
sería 0 porque no hay dato aquí. Este es FDI, y el FDI más 1 sería el que viene abajito, porque es un cuadrito más. ¿Ya? Todo eso multiplicado por A. ¿Ya? Y el A lo habíamos calculado que era la amplitud que iba a ser, en este caso, el límite superior, que sería el 2, menos el límite superior, el 2 es el límite superior, menos el límite inferior, que sería 0. Entonces, 2 menos 0 sería 2. Y acá tendríamos que colocar 2. Entonces, 0 más 100, todo eso partido en 100 menos 0 me va a dar 100, más 100 menos 80 me quedarían 20, ¿no es cierto? Por A, que sería 2, me va a faltar pizarrón. Entonces me quedaría 100 partido en 100 más 20, 120, y eso por 2, me quedaría 200 partido en 120. Vamos a colocar el tiro esto porque si no... 200 partido en 120 me da 1,6 periódico. Estos son libros. Ya, ¿qué quiere decir? Que la moda, o lo más frecuente, es que estas personas que fueron encuestadas lean un libro completo y la mitad, un poquito más de la mitad de un segundo libro, 1,6 periódico. ¿Ya? Entonces, la moda para datos agrupados se calcula de esta forma. ¿Ya? Jóvenes, en todos los casos se actúa de la misma forma. Entonces ustedes acá en el ejercicio que tengan que resolver en su guía de medidas de dispersión, ¿ya? Tienen que calcularlo de la misma forma, ¿ya? Ahí esta es para datos ya que son agrupados, y estos son datos que son no agrupados. Hay 3 videos anteriores que hablan de cómo se desarrolla.